En el pintoresco y antiguo barrio de Triana, en Sevilla, vivía Alejandro, un funcionario de 30 años, hombre serio y de modales impecables. Su familia, tradicional y respetuosa de las costumbres andaluzas, le había encontrado una prometida acorde a su linaje, Clara, una joven de 20 y pocos años, de piel nívea, figura esbelta y mirada profunda, siempre callada, con un aura de misterio que atraía sin querer. El compromiso de ambos era visto por todos como una unión bendecida, un matrimonio con futuro prometedor, pero Alejandro sentía en su interior una inquietud inexplicable, como si aquella noche se alzara un velo que ocultaba un secreto. La boda fue sencilla, celebrada en una pequeña iglesia barroca de Sevilla, rodeada de familiares y amigos cercanos. Tras la ceremonia y la despedida de los invitados, Alejandro entró en la habitación de su nuevo hogar, donde encontró a Clara ya sin el vestido nupcial, ataviada con una sencilla bata blanca que rozaba su piel como la seda. Se sentó al borde de la cama, con la cabeza inclinada, evitando el contacto visual. Sus labios permanecían sellados, mientras sus ojos no levantaban la mirada. Alejandro se acercó con cautela, saludándola con un leve movimiento de cabeza. Clara correspondió con un saludo tradicional andaluz, el reverencia, aunque su voz era apenas un susurro, como si un eco lejano resonara en su garganta. Alejandro sonrió suavemente, pero por dentro la sensación de que algo no encajaba crecía. Quitándose la chaqueta, se sentó a su lado y preguntó con voz suave, ¿estás bien? Ella asintió sin pronunciar palabra. Entonces Alejandro sacó de su chaqueta una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro había una fina cadena de oro con un pequeño colgante en forma de luna. Extendió el regalo con ternura, lo compré para ti. Un recuerdo de nuestra primera noche juntos. Clara no levantó la cabeza, solo dijo un débil gracias. Con delicadeza, Alejandro colocó la cadena en su cuello, pero sus ojos no se encontraron. Ni siquiera al entrar en la habitación, ella había mirado hacia él, con toda esa belleza. ¿Por qué tanta silencio?, preguntó Alejandro, esbozando una sonrisa tímida. Clara entrecerró los ojos, y tragó saliva, sumergida en un pensamiento profundo. Por un instante levantó la cabeza, pero pronto volvió a bajarla, como si ocultara una tormenta interna. Alejandro se acercó un poco más y extendió la mano. Clara se sobresaltó levemente, pero no retrocedió. Soy tu esposo, no un enemigo. Puedes confiar en mí, susurró Alejandro. Aquellas palabras despertaron algo en Clara. Una lágrima rodó por su mejilla, aunque su voz seguía ausente. Alejandro decidió cambiar de tema. Vamos, primero vamos a hacer la ablución y rezar. Pidamos a Dios paz para esta noche. Ambos se levantaron en silencio. Alejandro fue al baño mientras Clara se quedó en la habitación. Después de realizar la oración juntos, Clara se acercó más a Alejandro que antes, una señal sutil de cercanía. Después, Alejandro trajo una cena ligera que había encargado con anticipación. Mientras se sentaban a la mesa, Clara aún era reservada, pero Alejandro puso un poco de arroz en su plato y dijo, esta noche es el comienzo. Debemos comer juntos. Clara asintió ligeramente y tomó un bocado. En ese momento, Alejandro notó una ligera sonrisa en el borde de sus labios. La primera esperanza de la noche, nunca me dejarás, ¿verdad?, preguntó Clara de repente, mirando al suelo. Alejandro se detuvo un momento, sorprendido por la pregunta, pero respondió con firmeza, nunca. Te protegeré toda la vida. Cuando Alejandro se dispuso a recoger los platos, Clara insistió, déjame a mí. Ahora soy la mujer de esta casa. Esa frase conquistó el corazón de Alejandro. Por primera vez, le sonrió de verdad, una sonrisa cálida que iluminó la habitación. Alejandro le ofreció un vaso de leche. Clara lo miró antes de beber, y en sus labios quedó la marca de un rojo carmesí de su pintalabios. Alejandro sonrió levemente al notar aquel pequeño detalle. A medida que avanzaba la noche, la curiosidad de Alejandro crecía. ¿Hubo alguien en tu vida antes de mí?, preguntó con cuidado. Clara evitó su mirada y guardó silencio por un momento, luego asintió, sí, pero nunca pensamos en casarnos. Me dejó. Alejandro suspiró, sin mostrar enojo, y tomó su mano. El pasado no importa, el futuro es contigo. Clara, aliviada, dejó que una sonrisa suave se dibujara en su rostro, mientras sus ojos se humedecían. Ojalá te lo hubiera contado desde el principio. Lo hiciste ahora, no es tarde, respondió Alejandro. Esa noche, hablaron hasta el amanecer, compartiendo penas y esperanzas.
pero Alejandro sentía que algo seguía faltando. La silencio de Clara escondía una historia que él aún no conocía. ¿Cuál era ese secreto? Cuando el sol despuntó en la tranquila Sevilla, Alejandro miraba por la ventana mientras Clara dormía. Su mirada reflejaba amor, pero también una herida invisible. No estaba dispuesto a dejar pasar aquello. Después de rezar, se fue a la cocina a preparar el desayuno. Clara apareció con el pelo alborotado, restos de sueño en su piel, pero con una luz diferente en sus ojos. Por primera vez le sonrió suavemente. «Buenos días», dijo con voz dulce. «Bienvenida, princesa dormilona», respondió Alejandro con una sonrisa. «Vamos a desayunar juntos». Sentados en la mesa, Clara permaneció callada pero ya no tensa, sino tímida. Alejandro la observaba con atención, y aunque sus respuestas eran cortas, ahora mantenía la mirada. Antes de irse al trabajo, Clara se acercó y preguntó: «Hoy estaré sola en casa, ¿verdad?». «Sí», respondió Alejandro. Aunque la vecina Rosa suele venir a echar una mano, Clara asintió con una expresión extraña que Alejandro notó pero decidió no comentar. La abrazó y besó su frente. «Cuídate. Te extrañaré hasta la noche». Al cerrar la puerta, una voz interior le susurró: «Aquí hay algo oculto», pero que, cuando Alejandro regresó, la casa estaba impecable. Clara había preparado la mesa. Su falda azul celeste rozaba suavemente el suelo mientras entraba en la cocina con una jarra en la mano. Silenciosa, servía sin evitar el contacto visual. Alejandro pensó: ese silencio dice más que 1000 palabras. Durante la cena, Clara preguntó de repente: ¿Tuviste a alguien antes de mí? El corazón de Alejandro se aceleró. ¿Decir la verdad o callar? Finalmente respondió: sí, pero fue en el pasado. Nunca hablamos de matrimonio. Me dejó. Clara bajó la mirada y sonrió con una tristeza oculta. ¿Por qué me elegiste a mí?, preguntó. Alejandro sonrió: porque no te pareces a nadie. Tu corazón callado habla mucho. Clara se emocionó, bajó la cabeza y sus labios temblaron, pero no dijo nada. Tras la cena, Alejandro fue al salón y recibió un mensaje en el móvil. Era Rosa, la vecina mayor. Alejandro, hoy quería pasar pero oí una voz de mujer en casa que no era Clara. ¿Sabes algo? Un escalofrío recorrió a Alejandro. Recorrió la casa en silencio. Todo estaba limpio, pero en la habitación de invitados, sobre una mesita, había una horquilla dorada. No era del color del cabello de Clara. Su corazón latía con fuerza. Se sentó junto a Clara y le preguntó mirándola a los ojos: ¿alguien vino hoy? Clara negó con la cabeza: no, nadie. Rosa escuchó una mujer. Yo hablé con mi prima por teléfono. Tal vez fue su voz. Alejandro la miró con desconfianza. Cerró el tema, queriendo creer, aunque una sombra crecía en su interior. Mientras tanto, desde el edificio frente a su casa, una joven llamada Marta observaba con atención. Recién llegada a Triana, no conocía a Alejandro, pero había notado que cada tarde, una mujer con pañuelo negro entraba y salía sigilosamente por la puerta trasera. Marta comentó a Rosa, la vecina: aquí pasa algo raro. Todos los días viene alguien a escondidas. Rosa asintió: sí, lo he notado, pero Alejandro es buen hombre. Quizá no sabe nada. Aquella noche, Alejandro llegó tarde. Clara parecía dormir, pero la ventana del salón estaba abierta y un olor extraño inundaba el aire. En la cocina, una olla con hierbas aromáticas poco comunes desprendía un aroma peculiar. Alejandro se tocó la cara, sintiendo un peso en el pecho. Se acercó a la habitación. Clara dormía, aunque sus ojos apenas entreabiertos mostraban un sueño inquieto. En ese instante, Alejandro tomó una decisión. Antes del amanecer, se levantó con el corazón cargado y pensamientos revueltos. Clara seguía dormida, pero para Alejandro, su silencio ya no era paz, sino un grito oculto. Aquel día se prometió descubrir la verdad, cueste lo que cueste. Se vistió y salió hacia la panadería del barrio. En el camino, Rosa lo detuvo: Alejandro, hijo, perdona, pero la gente habla. Dicen que anoche vieron a otra joven en tu casa, además de Clara. Marta la vio por la ventana. Dicen que es prima, pero esa prima no entra por la puerta principal. El corazón de Alejandro se apretó. En su mente, el silencio de Clara, la voz desconocida y la olla misteriosa formaban ya un rompecabezas. Gracias, Rosa. Que Dios te bendiga, dijo Alejandro y volvió a casa con pasos pesados. Al llegar, encontró a Clara preparando el desayuno, vestida con un camisón azul claro, el cabello recogido.
Sonrió con timidez, una sonrisa que parecía esconder miedo. El aire de la calle Feria se tornaba frío al caer la tarde, y las farolas comenzaban a encender sus luces amarillentas, pintando de nostalgia las fachadas blancas de las casas encaladas. En un pequeño piso del barrio de Triana, Alejandro se encontraba solo, sentado junto a la ventana que daba a la plaza, con el rostro iluminado apenas por el resplandor del móvil que sostenía en sus manos. La imagen del mensaje amenazante aún vibraba en la pantalla, y su mente no lograba encontrar reposo. Afuera, la ciudad bullía en su ritmo habitual, pero aquí dentro, el silencio era un peso que aplastaba su pecho. Clara y su hija, Esperanza, dormían plácidamente en la habitación contigua. Alejandro había sentido el aroma tenue de la lavanda mezclado con el dulce olor a bebé y a hogar, ese olor que se instala cuando alguien realmente quiere quedarse. Pero incluso esa fragancia no lograba disipar la tormenta que se agitaba dentro de él. Levantándose, se acercó al armario donde guardaba la carta que Clara le había dado días atrás. La tomó en sus manos con delicadeza y la deslizó entre sus dedos, como si en esos trazos imperfectos de tinta estuviera la clave de su salvación. Te amé de verdad. Nuestro matrimonio no es solo un trámite, es la elección de mi corazón, repetía en voz baja, intentando convencer a su propio corazón. Entonces, el timbre sonó con fuerza, como un golpe inesperado en el tranquilo escenario que Alejandro había intentado construir. Se sobresaltó y fue a abrir la puerta. Allí estaba Carmen, amiga y confidente de Clara, con su rostro serio y preocupado. Alejandro, perdona la visita a estas horas, dijo ella, entrando sin esperar invitación. Necesito hablar contigo, es importante. Alejandro la miró, preocupado, y cerró la puerta tras ella. Dime, Carmen, ¿qué sucede? Ella se sentó en el sofá, entrelazando nerviosamente las manos. He estado pensando en todo lo que ha pasado, y creo que hay algo que Clara no te ha contado. No es solo Isabel, ni ese hombre que la dejó, hay una historia que envuelve a tu esposa mucho más profunda y oscura. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Carmen suspiró, bajando la mirada. Hace semanas, cuando Clara y yo hablamos, me confesó algo que no se atrevió a decirte. Algo que temía que la destrozara si salía a la luz. No es solo su pasado ni el de Isabel, sino una deuda del alma que no puede pagar. Alejandro sintió que el corazón le latía con fuerza. El aire parecía enrarecido, y el silencio se hizo pesado. ¿De qué estás hablando? Clara estuvo involucrada en algo peligroso, antes de conocerte. Algo que no tiene nada que ver con Sergio, ni con su familia. Es algo que la persigue, como una sombra que nunca desaparece. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de Sevilla que titilaban a lo lejos. ¿Por qué no me lo dijo? Carmen le siguió, con voz baja pero firme. Por miedo, Alejandro. Por miedo a perderte, a que la juzgaras. Pero ahora, creo que deberías saberlo para que juntos puedan enfrentarlo. El teléfono de Alejandro vibró en el bolsillo. Lo sacó y vio otro mensaje, esta vez con una foto que heló su sangre, una imagen borrosa de Clara con un hombre desconocido, en una calle oscura, y un texto que decía, nunca podrás huir del pasado. Alejandro tragó saliva. El misterio se hacía cada vez más denso, enredando su corazón en una red de dudas y temores. Esto no ha terminado, Carmen. Necesito saber la verdad, toda la verdad. Por Clara, por Esperanza, y por mí. Carmen asintió, te ayudaré a descubrirlo. Pero prepárate, Alejandro. La verdad puede ser un puñal en la espalda, y no todos los secretos están hechos para ser revelados. Mientras Carmen se marchaba, Alejandro se quedó mirando la puerta cerrarse tras ella. La noche había caído por completo, y con ella, una promesa oscura se cernía sobre su destino. En la soledad de la habitación, sus dedos temblorosos guardaron el móvil y apretaron la carta de Clara contra el pecho. ¿Podría el amor sobrevivir a la tormenta que se avecinaba? ¿O serían las sombras del pasado las que finalmente los separaran para siempre? Fuera, la luna llena iluminaba las calles de Triana, como un faro silencioso que vigilaba secretos aún por descubrir. Y en esa luz plateada, Alejandro escuchó el murmullo de un nombre que heló su sangre, Isabel. Pero, ¿quién era realmente Isabel? ¿Y qué parte de la verdad se escondía tras su llegada? La respuesta aguardaba, oculta entre susurros y sombras, lista para romper la calma y llevarlos a un abismo del que podrían no salir ilesos. La brisa fresca de la madrugada acariciaba las callejuelas empedradas de Triana mientras Alejandro caminaba sin rumbo fijo, con la mente atrapada en un torbellino de pensamientos y emociones encontradas. La ciudad aún dormitaba,
solo interrumpida por el lejano canto de algún gallo y el murmullo del Guadalquivir que, junto a la luna, parecía cómplice de sus secretos. En su bolsillo, el móvil vibraba con silencios y mensajes que no se atrevía a abrir. Volvió a casa con el alma pesada. Clara seguía dormida junto a Esperanza, envueltas en la tibieza que solo una madre y su hija conocen. Alejandro observó la escena con una mezcla de ternura y dolor, preguntándose cuánto más podría sostenerse en pie aquel frágil castillo de confianza que con tanto esfuerzo había comenzado a construir. Decidió entonces que era hora de buscar respuestas, aunque el precio fuera alto. Lo primero era conocer más sobre Isabel, la misteriosa mujer que había irrumpido en su vida con más secretos que certezas. Recordó que Carmen le había mencionado una antigua amiga, una mujer de pocas palabras pero con una memoria prodigiosa para los secretos del barrio. Al día siguiente, Alejandro se dirigió al bar El Rincón de la Abuela, un local pequeño y acogedor donde las vecinas del barrio se reunían a charlar mientras tejían o compartían confidencias. Allí encontró a doña Pilar, una señora de 70 y tantos años, con el cabello blanco recogido en un moño impecable, ojos vivarachos y sonrisa pícara que nunca faltaba a sus comentarios llenos de ironía y humor. «Alejandro, hijo», exclamó al verlo entrar. «¿Qué te trae por aquí? ¿No estarás tramando alguna de tus líos de joven serio?». Él sonrió, agradecido por la calidez. Se sentó frente a ella y, con voz baja, le explicó la situación. «Doña Pilar, necesito saber quién es realmente esa Isabel que ha estado en casa de Clara. Algo me dice que no me han contado todo». La anciana arqueó una ceja y soltó una risita. «Ay, mi niño, en Triana no hay secretos que se puedan guardar mucho tiempo, aunque algunos intenten enterrarlos bajo el Guadalquivir. Isabel, esa mujer tiene más historias que el propio barrio. Pero cuidado, que no todas son para oídos sensibles». Alejandro puso cara de interés y un poco de miedo. «Cuénteme, por favor». «No puedo vivir con esta incertidumbre». Doña Pilar se acomodó en su silla, cruzó las manos y comenzó. «Isabel llegó hace años, huyendo de un pasado tormentoso. Se la conocía por su carácter fuerte y su belleza discreta, siempre vestida con prendas oscuras que parecían esconder cicatrices invisibles. Nadie sabe a ciencia cierta qué hizo para ganarse el rechazo de la familia de Clara, pero se rumorea que estuvo involucrada en algo peligroso, algo que hizo temblar a más de uno en Sevilla». Alejandro tragó saliva. «¿Qué tipo de peligro?». La anciana se inclinó y bajó aún más la voz. «Dicen que estuvo relacionada con unos asuntos turbios, con gente que no perdona ni olvida. Que por poco pierde la vida, y que desde entonces vive a la sombra, cuidando a Clara como quien protege un tesoro frágil. Pero también que guarda secretos que podrían romper no solo un matrimonio, sino toda una familia». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y Clara? ¿Qué sabe ella?». Clara, pobre niña, se vio atrapada en esa red sin saber cómo salir. Isabel fue su refugio cuando el mundo le dio la espalda. Por eso la protege. Pero el precio es alto, y el miedo a que todo salga a la luz es lo que mantiene a Alejandro con el corazón en un puño». Doña Pilar sonrió con picardía y añadió: «Ya sabes, Alejandro, en Triana las apariencias engañan. Y no todo lo que brilla es oro, ni toda sombra es mala». Antes de que Alejandro pudiera preguntar más, la puerta del bar se abrió y entró una mujer joven, con un pañuelo negro cubriéndole el cabello y ojos que parecían haber visto demasiado. Su presencia hizo que doña Pilar se quedara en silencio, como si reconociera en ella algo más que una simple vecina. Alejandro la miró fijamente. ¿Sería ella Isabel? Su corazón latía con fuerza, mientras el misterio se espesaba y la línea entre la verdad y la mentira se desdibujaba en la penumbra de Triana. Aquella noche, mientras la ciudad dormía, Alejandro comprendió que estaba a punto de adentrarse en un laberinto donde la luz y las sombras se entrelazaban, y donde cada paso podía ser el último. Pero no podía retroceder. Por Clara, por Esperanza, por él mismo, debía encontrar la verdad, aunque le costara todo, y en el silencio de la madrugada, una sola pregunta resonaba en su mente: ¿quién era realmente Isabel? ¿Y qué estaba dispuesta a hacer para proteger ese secreto? La mañana siguiente llegó con un sol tímido que se colaba entre las persianas de la habitación, pintando líneas doradas sobre las paredes blancas. Alejandro despertó con el corazón acelerado, como si el peso de la noche anterior aún reposara sobre sus hombros. La imagen de Isabel, aquella mujer misteriosa del bar, permanecía grabada en su mente, junto con las palabras de doña Pilar que parecían anunciar una tormenta aún más intensa. Decidió que no podía esperar más. Tenía que hablar con Clara,
confrontar aquello que ambos habían estado evitando durante semanas. Caminó hacia la habitación donde ella descansaba, donde Esperanza dormía plácidamente en su cuna, ajena a los secretos que amenazaban su mundo. Clara abrió los ojos al verlo entrar, una mezcla de sorpresa y resignación en su mirada. No hicieron falta palabras al principio, el silencio era un idioma más elocuente que cualquier frase. Finalmente, Alejandro tomó la mano de Clara con firmeza, buscando en sus ojos la verdad que aún no le había confesado. Clara, comenzó con voz suave, necesito que me hables con sinceridad. ¿Quién es Isabel realmente? ¿Qué es lo que no me has contado? Ella bajó la mirada, sus dedos entrelazados temblando ligeramente. Un suspiro escapó de sus labios, como el último aliento antes de sumergirse en un abismo. Alejandro, hay cosas que no te he dicho porque tenía miedo. Miedo de perderte, de que todo se desmoronara. Isabel no es solo una mujer con un pasado oscuro. Es alguien que estuvo involucrada en algo terrible, algo que nos puede alcanzar a todos. Alejandro frunció el ceño, instando a que continuara. Hace años, antes de conocerte, Isabel estuvo atrapada en una red de engaños y peligros que la marcaron para siempre. Pero no solo eso, susurró con lágrimas en los ojos, también estuvo ligada a alguien que ahora vuelve para complicar nuestras vidas. Alejandro sintió como si el suelo se abriese bajo sus pies. ¿Quién? Antes de que Clara pudiera responder, un sonido seco resonó en la puerta. Ambos se giraron al unísono. Allí, con mirada fría y una sonrisa enigmática, estaba Isabel. ¿Hablar de mí sin mí? Dijo con voz suave pero cargada de amenaza. Alejandro se levantó, enfrentándola con una mezcla de ira y confusión. ¿Qué es lo que escondes, Isabel? ¿Por qué vienes aquí ahora? Ella se acercó lentamente, arrastrando sus palabras como un veneno dulce. Porque el pasado no se olvida, Alejandro. Y porque hay secretos que no pueden enterrarse para siempre. Esta familia debe pagar por lo que hizo. Y no permitiré que nadie destruya lo que he protegido tanto tiempo. Clara intentó interceder, pero Isabel la miró con dureza. No, Clara. Ya es hora de que todo salga a la luz. De que pagues por tus silencios. La tensión se cortaba con un cuchillo. Alejandro comprendió que la batalla más dura estaba por comenzar, no solo por su matrimonio, sino por la seguridad de Esperanza y el futuro que tanto habían soñado. La casa que creían un refugio se había convertido en un campo minado, y cada paso podía desencadenar una tragedia. En ese instante, el móvil de Alejandro vibró con un nuevo mensaje. Esta vez, solo una palabra, Esperanza. El drama se cerraba con un silencio ominoso, dejando en el aire la pregunta que nadie se atrevía a responder. ¿Qué oscuro secreto estaba dispuesto a destruir todo lo que Alejandro y Clara habían construido? Y, sobre todo, ¿quién estaba realmente detrás de la sombra que amenazaba con devorarlos? La noche aguardaba, y con ella, la respuesta que cambiaría para siempre sus vidas. El crepúsculo teñía de naranja y púrpura los tejados de Triana cuando Alejandro, con el corazón encogido, se quedó de pie en el salón de la casa que alguna vez soñó como un refugio. Isabel, con esa mezcla de desafío y misterio, recorría la estancia con pasos lentos, como una sombra que se resiste a desaparecer. Clara, temblorosa y con la mirada perdida, observaba la escena desde el umbral de la puerta, incapaz de intervenir. Alejandro intentó calmar el torbellino de emociones que lo consumía, pero la voz firme de Isabel cortó el aire. No vine a destruir, sino a revelar. A contar la verdad que tanto teméis. He protegido a Clara y a Esperanza, sí, pero a un precio que nadie conoce. Clara avanzó con dificultad, su vestido de algodón azul rozando el suelo, y un leve aroma a jazmín que contrastaba con la tensión del momento. Sus ojos, vidriosos pero decididos, se clavaron en la figura de Isabel. Basta, Isabel. No es momento de más secretos, pero Isabel sonrió con ironía, sacando de su bolso un sobreviejo, amarillento por el tiempo. Esto es lo que guarda el pasado, dijo, lanzando el sobre la mesa del comedor. Alejandro lo abrió con manos temblorosas. Dentro, fotografías antiguas y recortes de prensa relataban un escándalo que involucraba a la familia de Clara, una historia de traición, abandono y un crimen que había sido enterrado bajo capas de silencio. ¿Por qué me ocultaste esto?, preguntó Alejandro, mirando a Clara con una mezcla de dolor y reproche. Ella bajó la cabeza, sus labios temblaron, porque temía que todo se viniera abajo. Porque creí que el amor podría salvarnos de la verdad. Isabel intervino con voz firme. El amor no es suficiente cuando la mentira se convierte en una prisión. Ahora, Alejandro,
Debes decidir si quieres seguir cegado o enfrentar la realidad. El silencio se adueñó de la habitación. Alejandro sintió como el peso de la verdad lo aplastaba, pero también una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. Quiero saberlo todo, dijo finalmente. Por Clara, por Esperanza, y por nosotros. Isabel asintió, casi con respeto. Entonces prepara tu alma. Porque lo que descubrirás cambiará para siempre la historia que creías conocer. Mientras la noche envolvía la ciudad, las luces de Sevilla parpadeaban como estrellas en la tierra, y dentro de aquella casa, un nuevo capítulo se abría, teñido de misterio, pasión y una promesa. La verdad siempre encuentra su camino, aunque implique atravesar las sombras más profundas, y en la penumbra, una figura observaba desde la ventana, un secreto más oculto en la oscuridad, esperando el momento justo para revelarse.